Hola, amados hermanos, el Señor les bendiga en esta hora. Gracia y paz a su vida, a su hogar, su matrimonio, toda su familia, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Le invito a que abra su Biblia. Perdón, hermanos. Que abra su Biblia, nos acompañe ahí en el libro de Mateo, capítulo 7, del versículo 21 en adelante. Dice, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amados hermanos, pues damos gracias al Señor por su preciosa palabra. Padre Santo, ayúdanos, Señor, Espíritu Santo de Dios. Guíanos en esta hora. Vemos cómo el Señor Jesucristo aquí nos habla acerca de los que construyen en la roca y los que construyen en arena. Y hermanos, el Señor quiere que nosotros le obedezcamos en todo. Él quiere obediencia, hermanos. Y no todo aquel que habla del cielo pertenece al reino de Dios. Jesús quiere que nosotros hagamos lo correcto. No que solo nos expresemos con corrección. No solamente quiere que conozcamos la Biblia, quiere que también seamos hacedores, que seamos buenos discípulos de Él. Hermanos, su casa, mi casa, que es el símbolo de mi vida, de su vida, va a resistir las tormentas de la vida si hacemos lo correcto ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás. Lo que usted hace no puede separarse de lo que cree. Yo creo en mi Señor Jesucristo, soy seguidora de Él, por lo tanto, yo voy a hacer la voluntad de Él. O sea, hay una congruencia. Están conectados, ¿verdad? En lo que creo y en lo que hago. Jesús desenmascaró a las personas que aparentaban ser religiosas, pero no tenían una relación personal con Él. Hermanos, el Señor quiere que tengamos una relación con Él. Porque muchos dicen Señor, Señor, y predican y hacen muchas cosas, pero no tienen una relación personal con Cristo. No lo tienen a Él como su Señor. No hay una relación, hermanos. ¿Por qué dice el Señor ahí? Apartados de mí, nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa, hermanos? Que nuestro Señor Jesucristo es la clave acá. Jesús es la clave acá. En el día del juicio, hermanos, lo único que será tomado en cuenta va a ser el haber reconocido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor, y que hayamos tenido una relación con Él y obediencia a Él.
obediencia a Él, obediencia a sus mandatos. Y muchas personas creen que porque son buenas o porque son muy religiosas van a entrar al reino de los cielos. El Señor Jesucristo aquí dice: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el que entrará en el reino de los cielos. No el que dice Señor, Señor. ¿Mm? La clave acá es Jesús y una obediencia al Padre. Hermanos, la fe en Cristo es lo que tendrá en cuenta en el día del juicio. Y el día del juicio es el día final, el día en que nosotros tenemos que rendir cuentas al Señor. Cuando Dios castigará el pecado y premiará la fe. ¿La fe en quién? En Jesús. Porque nadie viene al Padre sino por Cristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie más, hermanos. No hay otro camino. El camino es Cristo Jesús. Y el edificar en la roca, hermanos, la roca es Cristo. La roca es Cristo. El edificar en la roca es ser un discípulo de Cristo. Y el discípulo está atento y responde a lo que su maestro dice. Y el maestro nos aprueba o nos reprueba. El Señor no quiere que nosotros seamos superficiales, seamos hipócritas, hermanos. El Señor quiere tener una relación con nosotros, que le obedezcamos. El practicar la obediencia se convierte en fundamento sólido para resistir las tormentas de la vida, hermanos. Vamos a poder resistir las tormentas de la vida. Y cuando hablamos de tormentas, estamos hablando de problemas, estamos hablando del mal que puede venir, porque no estamos nosotros librados de las cosas malas que hay en el mundo. Pero cuando estamos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús, entonces vamos a poder soportar todas esas tormentas, esas dificultades que muchos le llaman desiertos. Muchos le llaman procesos, ¿verdad? Hermanos amados, el Señor nos habla a ser hacedores de su palabra, oidores y hacedores. En Santiago 1, versículos 22 al 27, nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No nos engañemos, hermano. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. A veces nos engañamos nosotros mismos, pero lo que Dios quiere es una relación con nosotros. Sigue diciendo el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y así sigue hablando, hermanos. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es, hermanos. El Señor quiere que nosotros seamos hacedores de su palabra, porque es muy importante saber lo que dice la palabra de Dios, pero es mucho más importante obedecerla. Jesús es el verbo hecho carne. Obedezcamos la palabra del Señor, hermano. Tengamos esos tiempos de estudio, hermano, porque
esos tiempos de estudio, hermanos, se van a medir porque van a tener efecto en nuestro actuar, en nuestras conductas, actitudes, hermanos, en el día a día. Meditar en ella de día y de noche y aplicarla a nuestra vida. Obedecerla, hermanos, como dice el Señor. Por eso es importante saber la palabra, pero más importante aún, obedecerla. Hermanos, la Biblia, la ley de cual nos habla acá, es en el versículo 25, es que la ley destaca nuestro pecado, hermanos. Y nos da la oportunidad de ser perdonados, de pedir perdón a Dios. Nos da esa oportunidad de pedir perdón a Dios y ser perdonados. En Romanos 7, del 7 al 8, dice, ¿qué diréis pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley nos muestra el pecado. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mi vida codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Hermanos amados, pues ahí vemos cómo es importante conocer la ley, porque de esta manera nosotros nos damos cuenta que en realidad los cristianos somos salvos por pura gracia de Dios, por pura misericordia del Señor. Y también, hermanos, debemos de saber nosotros de que somos libres en Cristo Jesús. Esta salvación incluye libertad. Libertad, hermanos. Los creyentes somos libres para vivir como Dios quiere que vivamos desde que Él se lo propuso al momento de crearnos. Pero eso no quiere decir, amados hermanos, que seamos libres para hacer lo que nosotros se nos plazca o lo que nosotros querramos. Somos libres para obedecer a Dios. Somos conscientes de quién es Dios en nosotros y por eso le obedecemos. Obedecemos sus mandatos, sus preceptos. Le obedecemos a Él porque le amamos, porque Él es Dios, porque Él es nuestro creador. Le obedecemos porque, hermanos, nos dio el más maravilloso milagro y don, que es la salvación, hermanos. La salvación eterna. Procuremos mantenernos, hermanos, en esa obediencia al Señor. Porque, hermanos, la vida del necio se tambaleará como una casa de naipes, hermanos. Nada más terrible que ser necios porque el necio es el que es desobediente, hermanos. El que no quiere ver. A veces no quieren ver. Muchas personas, hermanos, enfrentan las amenazas de la destrucción por falta de reflexión. No reflexionan, hermanos, de su vida. No reflexionan el propósito de su vida. Están más enfocados en lo que ellos quieren, en el yo quiero, en el yo deseo, en el yo anhelo, más que en el propósito de Dios para su vida. Pero, hermanos, como creyentes, estamos en la responsabilidad de ayudar a estas personas, de ayudar a otros, para que se detengan un momento y piensen en el mundo, en el rumbo que están viviendo, en el rumbo que están siguiendo sus vidas. Y tomen en cuenta, hermanos, las consecuencias que esto trae de llevar una vida sin Cristo. Es terrible, las consecuencias.
Debemos de ayudarles a que deben prestar atención al mensaje de Cristo, al mensaje que el Señor está dándonos en su palabra. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos ayudar a otros que necesitan ser orientados, hermanos, que necesitan fundamentarse en la roca que es Cristo Jesús, edificar en la roca, hermanos, que aunque vengan vientos y con ímpetu vengan a dar, vamos a poder resistir a esas tormentas de la vida, porque estamos con Él. Él es nuestra roca, hermanos. Él es el que nos da la oportunidad de llevar una vida en Él, una vida tomada de su mano y una vida eterna con Él. Una vida en libertad, hermanos. No podemos ver nosotros el ser cristianos como una vida de ataduras, cuando más bien el ser cristiano estamos libres, hermanos, libres en todo sentido. Y vino a romper las cadenas, y vino a romper ataduras que el enemigo nos tenía, con muchas cosas, hermanos, empezando por nuestra manera de pensar. Ahora tenemos otra mentalidad, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo y tenemos una relación con Él. A diario debemos de estar ahí con el Señor, porque debemos de examinarnos, hermanos. ¿Realmente yo estoy preparado o preparada para ese día final en que me diga, nuestro Señor Jesucristo nos diga, pasen, buen siervo fiel? ¿Estamos preparados para que el Señor nos diga buen siervo fiel? ¿O estamos preparados para que el Señor nos diga que no nos conoció y que nos diga hacedores de maldad? No os conocí. ¿Tenemos una relación íntima con el Señor, hermanos? Como para que el Señor nos diga sí, teníamos una relación con Él, o que nos diga no os conocí. Nunca os conocí. O sea, no tuvimos una relación con el Señor. Hermanos, hay que estar preparados para eso, hermanos. Tomemos un tiempo para hablar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios y edificar una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos que preocuparnos por tener esa relación con el Señor. Que si terminó el día y nosotros no hemos todavía orado al Señor y no hemos hablado de Él, con Él, tomemos un tiempo de ir al Señor y decirle, Señor, perdóname porque no te busqué, Padre, en este día. Señor, estamos poniendo en sus manos, hermanos, todas las decisiones que debemos de tomar a diario. Tenemos que reflexionar, hermanos. Es tiempo de reflexionar si estamos viviendo nuestro propósito o el propósito de Dios en nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Por favor, ayúdanos a poner en práctica esta palabra, Señor, en nuestra vida y a reflexionar, Señor, si estamos viviendo una relación contigo, porque no queremos, Señor, ser hallados faltos delante de ti en el día final. Padre, solo tomados de tu mano lo podemos lograr. Ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí, Señor, a seguir tus pasos, Cristo Jesús, a ser buenos discípulos, a ser hacedores, Señor, y oidores de tu palabra. Y a dar testimonio vivo, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor me los bendiga, amados hermanos. Gracias por haberse quedado hasta el final del video. Nos vemos en otra oportunidad.